Pues vamos a ver con el segundo vídeo de monotonía máximos y mínimos del tema 12 de derivadas. Es el vídeo 5 de ejercicios de este tema de matemáticas de primero de bachillerato. El 52 me da una función polinómica, me pide el valor de a y b para que la recta tangente en f de f en x igual a menos 2 sea 2x menos 3. Como la recta tangente a x igual a menos 2 es 2x menos 3, se tiene que f de menos 2 es menos 7 y que f' de menos 2 tiene que valer 2. Así que hacemos f' de x, que es 6x cuadrado más 24x más a, pero en una parte f' de menos 2 es 2, así que en este caso a vale 26 y f de menos 2 es menos 7. Y de aquí sacamos el valor de b, que es 13. Y la función sería, por lo tanto, 2x al cubo más 12x cuadrado más 26x más 13. En el 54 me pide el valor de k para que la tangente de la gráfica de la función x cuadrado menos 5x más k en x igual a 1 pase por el origen. La pendiente de la recta tangente sería f' de x igual a 2x menos 5 a f' de 1 igual a menos 3. El punto de tangencia en x igual a 1 y igual a 1 menos 5 más k, así que sería 1 menos 4 más k. La ecuación de la recta tangente sería igual a menos 4 más k por menos 3 por x menos 1, y para que pase por 0, 0, ha de verificarse que 0 es igual a menos 4 más k más 3, así que k tiene que valer 1. El 55 me dice que hay los puntos de la gráfica x cubo menos 3x cuadrado más x en los que la tangente forma un ángulo de 45 con eje de basillas. Si la recta tangente forma un ángulo de 45 con OX, su pendiente es 1, tangente de 45. Buscamos los puntos en los que f' de x sea igual a 1. Hacemos f' de x, que es 3x cuadrado menos 6x más 1, lo igual a 1. Y me da que x vale 0 y x vale 2. Como f de 0 es 0 y f de 2 menos 2, los puntos 0, 0 y 2 menos 2 son los que cumplen las condiciones que nos decía el problema. En el 56 me da una parábola. Se traza una cuerda que une los puntos de abscisa x igual a 0 y x igual a 3. Y me piden la ecuación de la recta tangente a la parábola que es paralela a esa cuerda. F de 0 es 5 y f de 3 es menos cuarto, por lo tanto la pendiente de la cuerda que pasa por esos puntos será menos 4 menos 5 partido de 3 menos 0, que es menos 3. Tratamos de encontrar el punto que cumple la igualdad f' de x igual a menos 3. Hacemos f' de x, que es 6 menos 6x, y lo igualamos a menos 3, así que me da que x vale 3 medios. Como f de 3 medios es 29 cuartos, la recta tangente será igual a menos 3 por x menos 3 medios más 29 cuartos. En el 57 me da una función, me pide que haya a y b para que pase por 1, 3 y que en ese punto la tangente sea paralela a 4x más 1. F de x es ax cubo más bx, f' a x, 3ax cuadrado más b. Pasa por punto 1, 3, así que f de 1 es 3 y f' de 1 tiene que ser 4. A más b es 3, 3a menos b es igual a 4, así que a vale 1 medio y b 5 medios. F de x es 1 medio de x al cubo más 5 medios de x. En el 58 me pide que determine en cada caso los valores máximo y mínimo de la función en el intervalo en el que me indican. Hallamos los puntos singulares que quedan dentro de los diferentes intervalos y que evaluamos en ellos los extremos de los intervalos también. En el apartado A, f de x es x cuadrado menos 6x menos 4, así que f' de x 2x menos 6 igual a 0, x valdría 3. F de 0 es menos 4, f de 3 menos 13 y f de 5 menos 9. El máximo se encuentra en 0 menos 4 y el mínimo en 3 menos 13. En el apartado B, f de x es x cubo menos 6x cuadrado más 2x menos 5, f' 3x cuadrado menos 12x más 12
x valdría 2, f' de menos 1 es menos 24, f de 2, 3, f de 4, 83, así que el máximo se encuentra en x en 4, 83 y el mínimo en menos 1 en menos 24. El 58 me dice que determine en cada caso los valores máximo y mínimo de la función en el intervalo que se indica. Entonces, bueno, seguimos en el 58, vamos con el apartado C. Hacemos la primera derivada que me da 3x cuadrado menos 6x igual a 0, lo cual me da x igual a 0 y x igual a 2. F de menos 2 es menos 20, f de 0, 0 y f de 2 menos 4, f de 4, 16. El máximo se encuentra en x igual a 4 igual a 16 y el mínimo es menos 2 menos 20. En el D escribimos f de x, hacemos la primera derivada, igualamos a 0, me da más y menos 1. F de 0 es 0, f de menos 1 es igual a f de 1 que es un medio y f de 2, 2 quintos. El máximo se encuentra en 1, un medio y el mínimo en 0, 0. El 59 me dice que hay los máximos y mínimos de seno de x y coseno de x en 0, 2 pi. De igual a seno de x hacemos la derivada, f' de x es coseno de x, la igual a 0 y me da pi medios y 3 pi medios. F de 0 es 0, f de pi medios 1, f de 3 pi medios menos 1 y f de 2 pi 0. Así que el máximo se encuentra en pi medios 1 y el mínimo en 3 pi medios menos 1. Para el coseno de x, la derivada es el menos seno de x, es 0 pi y 2 pi. F de 0 es 1, f de menos 1, f de pi menos 1 y f de 2 pi 1. Los máximos se encuentran en 0, 2 pi y valen 1 y el mínimo se encuentra en pi menos 1. El 60 me dice que estudia el crecimiento y el decrecimiento de las siguientes funciones, sus máximos y mínimos. Para la función A, los puntos singulares, escribimos la función, hacemos la primera derivada, que es la derivada de un producto. Sacamos factor común, igualamos a 0 y me sale menos 1 y 2. El crecimiento y el decrecimiento, vemos que es creciente hasta menos 1 y de 2 a infinito, y decreciente de menos 1 a 2. F de menos 1 me da 5 partido por e, así que menos 1 o 5 partido por e es un máximo, y f de 2 me da menos e cuadrado, así que menos 1 menos e cuadrado es un mínimo. Los puntos singulares. En el apartado B, escribimos f de x, f' de x, y lo igualamos a 0, me sale 0 y 2. Y hacemos el crecimiento y el decrecimiento, f de 0 es igual a 0, 0, 0 es un mínimo y f de 2 es 4 partido por el cuadrado. Es un máximo. Los intervalos de crecimiento son de 0 a 2 y de decrecimiento de menos infinito a 0 y de 2 a infinito. Seguimos en el 60, vamos con el apartado C. En los puntos singulares ponemos la función y hacemos la derivada, igualamos a 0 y me da x igual a 0. Tenemos una tabla para el crecimiento y decrecimiento, f de 0, 0 es un mínimo. Los intervalos de crecimiento son de 0 a infinito y de decrecimiento de menos infinito a 0. Para la función d, el dominio es de 0 a infinito. Los puntos singulares, cuando hago la primera la derivada y la igual a 0, me da 1 partido por e. Miro el crecimiento y el decrecimiento, f de e a la menos 1 es e a la menos 1, que es un mínimo. Los intervalos de crecimiento e a menos 1 infinito y de decrecimiento de 0 a e a la menos 1. El 61 me dice que prevé que existe un punto en la curva igual a cotangente x menos 1 partido x más 1 en que la recta tangente es paralela a bisectriz del primer cuadrante. La bisectriz del primer cuadrante es igual a x, tiene pendiente 1, por tanto el punto en el que la recta tangente es paralela a ella cumpliría la ecuación f' de x igual a 1. Hacemos f' de x, igualamos a 1 y nos da x igual a 0. F de 0 es menos pi cuartos, así que el punto será 0 pi cuartos. En el punto
La tangente P, la tangente a la curva es paralela bisectriz del primer cuadrante. En el 62 en la gráfica de la función igual a x al cubo me dice que si tiene algún punto singular, si es creciente o decreciente en x igual a 0 y cuál es la ecuación de la recta tangente en x igual a 0. En el punto 0, 0 tiene una tangente horizontal, ese es el punto singular. La función es creciente en x igual a 0 y la recta tangente en x igual a 0 es y igual a 0. En el 63 existe algún punto de la función igual a 4x menos x cuadrado en el que la tangente sea paralela a la recta R, en el caso afirmativo que lo hay. F de x es 4x menos x cuadrado, f' de x es 4 menos 2x, la pendiente de la recta es 1 porque es la bisectriz del primer cuadrante. Así que hacemos f' de x igual a 1 y el punto sería 3 medios 15 cuartos. El 64 me dice que sabiendo que f' de 2 es 0, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? No, la correcta es la B. La recta tangente en x igual a 2 es horizontal. El 65 me da la gráfica de f', la función derivada de f, y dice si tiene f algún punto tangente horizontal y si es creciente o decreciente. En x igual a 2 tiene un punto de tangente horizontal ya que f' de 2 es 0. Si x es menor que 2 es creciente porque f' de 2 f' es mayor que 0 y si x es mayor que 2 es decreciente porque f' es mayor que 0. En el 66 me dice que sabemos que f' de x es 1 partido por x menos 3 y g de x, x cuadrado más 1. Haya si es posible la derivada de f de g de 2, la derivada de f de g de x, la derivada de f de g de 2. La derivada de f de g de 2 es la derivada de f de 2 al cuadrado más 1, que es la derivada de f de 5, que es un medio. La derivada de f de g de x es la derivada de f de x cuadrado más 1, que es 1 partido de x cuadrado más 1 menos 3 y es 1 partido de x cuadrado menos 2. Y la c no es posible porque no se puede determinar f de 2. El 67 me pregunta si es verdadero o falso y que justifique la respuesta. Si f' de a es mayor que 0, entonces f es creciente en x igual a. Eso es verdadero. Si f' de a es 0, entonces f no crece ni decrece en x igual a. Esto es falso. Hay funciones con puntos singulares donde la función es creciente. Por ejemplo, f de x igual a x a cubo es creciente en el punto singular 0, 0. Y C, si f es creciente en x igual a, entonces f' de a es menor que 0. Eso es falso. La función f de x igual a menos x al cubo es siempre creciente y f' de 0 es 0. El 78 me dice cuál de estas gráficas corresponde a la función derivada de una curva que tiene un máximo en x igual a 1 y que por qué. Es la gráfica AB porque f' de 1, 0 y además es creciente hasta el 1 y decreciente a partir del 1. En consecuencia, x igual a 1 es un máximo. 69. Nos pone la gráfica de la función igual a f de x y cuál de las siguientes gráficas puede ser f' de x. La gráfica del apartado C, porque f' de 2 es igual a f' de 3 es igual a 0, al ser x igual a menos 2 y x igual a 3 puntos singulares de f de x. Como f de x crece en el intervalo menos 2, 3 y f' de x es mayor que 0, y esto solo ocurre en el apartado C, el resto de las gráficas de C es coherente con la de f de x. El 70 me dice que asocie a cada una de estas gráficas de su derivada. Pues a la 1 le corresponde la C, a la 2 la A y a la 3 la B. El 72 me dice que escribe la ecuación de la recta tangente a la curva neperiano de x cuadrado en x igual a 1. El punto de tangencia es x igual a 1, o sea que neperiano
de 1 al cuadrado es 0, así que f de 1 es 0. La pendiente de la recta tangente, f' de x igual a 2x partido x cuadrado, que es 2 partido por x, que f' de 1 es 2. Así que la ecuación sería igual a 2x menos 2. En el 73 me dice que hay los puntos singulares de la función igual a 2 por 1 menos x al cubo, que tiene un máximo y un mínimo relativo en esa función. F de x la ponemos, hacemos la primera derivada, la igualamos a 0 y me sale que x vale 1. F de 1 es el 2, así que el punto singular es 1, 2. Como f' de x es menos 3 por 1 menos x al cuadrado es menor que 0 para cualquier valor de x que no sea 1, es decreciente en todo su dominio y por lo tanto el punto singular no es ni un máximo ni un mínimo. En el 74 me piden que determine los intervalos de crecimiento y decrecimiento de una función. Pongo la función, hago la primera derivada, que es x cuadrado menos 2x menos 3, la igualo a 0 y me da menos 1 y menos 3. Pongo en la recta real estos valores. Los intervalos de crecimiento es de menos infinito a menos 1, unión 3 infinito, y de decrecimiento de menos 1 a 3. La función tiene un máximo en x igual a menos 1 y un mínimo en x igual a 3. En el 75 me dice que calcule el valor de b y c para que la función x cubo más bx cuadrado más c tenga un punto singular en 2 menos 3. Si 2 menos 3 es un punto singular, entonces f de x, bueno, escribo f de x, hago f' de x, que es 3x cuadrado más 2bx. F de 2 es menos 3 y f' de 2 tiene que ser 0. Así que me queda que 8 más 4b más c igual a menos 3, 12 más 4b igual a 0. Hacemos el sistema, c vale 1 y b menos 3. Así que la función es x cubo menos 3x cuadrado más 1. Bien, pues este ha sido el segundo vídeo de monotonía máximos y mínimos. Es el quinto vídeo de ejercicios del tema 12, derivadas de matemáticas de primero de bachillerato. Mi nombre es Mercedes López Carvajales. Os dejo la dirección de mi página web y mi correo electrónico por si queréis poneros en contacto conmigo. Bueno, espero que os haya gustado, que os haya servido y si os ha gustado, por favor, darle un like. Gracias.